En 1 Corintios capítulo 2 dice el apóstol Pablo, cuando tenía que predicar a los corintios, que eran todos sabios, en Grecia todos estaban buscando sabiduría, y dice: yo cuando fui a predicarles a ustedes no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría. A veces saber todas las cosas, todos los misterios de cómo estaba constituida el arca de Noé, explicar a los inconversos, no. El tipo dice: sí, pero bueno, el arca de Noé está bien, pero ¿quién fue el padre de Adán? Y sale con cualquier cosa. Y uno no puede convencer humanamente si no está la obra del Espíritu Santo. Entonces dice: me propuse solamente hablar de Jesucristo, y mi palabra, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios. Amén. O sea, las personas venían, escuchaban, y entraba el Espíritu Santo y eran cambiadas completamente. Los homosexuales dejaban de ser homosexuales, los ladrones dejaban de ser ladrones, los que estaban enfermos se sanaban, y él le presentaba el poder del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El otro día, el domingo pasado, en la introducción, no porque hablé a la introducción, vamos a repasar lo que dije. Estaban los apóstoles, ¿no? Y los que seguían a Jesús cuando Jesús estaba aquí en la tierra, tenían el privilegio de estar al lado de Jesús, ¿no? Y miren la fe que ellos tendrían al ver Jesús levantando paralíticos, ¿no? Ciegos ver, resucitar muertos, transformar el agua en vino, transformar el pan, 5 panes y 2 peces en miles. O sea, ¿cómo estaría la fe de usted si está al lado de Jesucristo viendo eso? Estaría altísima. Amén. Amén. Ahora Jesús le dice: yo voy a morir y voy a resucitar. A veces Jesús nos dice cosas y nosotros no la entendemos. Amén. Amén. Y se lo dice: yo voy a morir y voy a resucitar. Y Jesús murió y ellos, dice, acá se nos terminó todo. Pero Jesús se les apareció. Amén. Entonces imagínense, más haber estado con Jesús, haber visto milagros. Por 3 días Jesús no aparece, van a la tumba, no está, y se aparece en un lugar, que era el aposento alto, que está cerrado completamente, atraviesa la pared y se aparece Jesús. ¿Cómo estaría su fe? Recontra alta. ¿Amén? Amén. Y para colmo, come, le dice: tóquenme. Tenía un cuerpo glorificado, podía pasar las paredes, estar en Galilea en un instante, tac, y volver. O sea, los discípulos tenían todas para salir a hablar del Evangelio y predicar con todo, y se sentían respaldados. Realmente este es Dios, porque había visto resucitar a Lázaro y a otros más, pero verlo que se autorresucita, ¿no? Ya es algo. Y hablar otra vez con Jesús. O sea, la fe tendría que estar bien, pero bien alta. Amén. Para salir a predicar el Evangelio, sería convencido: esto es la verdad, lo estamos viendo, lo vimos morir, lo estamos charlando ahora con Jesús. Pero Jesús sabía que le faltaba algo. Amén. En San Juan
sopla, dice, reciban el Espíritu Santo, y ahí fueron salvos. Toda persona salva tiene el Espíritu Santo. Pero en San Lucas capítulo 24 dice: yo les voy a enviar la promesa de mi Padre sobre ustedes, ¿no? Quédense en Jerusalén, no prediquen hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Le faltaba el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y eso es lo que está disponible para nosotros hoy. Dice en Hechos capítulo 1, a los 120 que estaban en el aposento alto, yo pienso, ¿dónde estarían los 5.000 hombres que multiplicó los panes y los peces? Y siempre hay más mujeres, así que 5.000 más 6.000 o 7.000 serían 12, más los niños, ¿no? Habría como 18.000 personas cuando él multiplicó los panes y los peces. Después la multiplicó cuando había 4.000 hombres. ¿Y dónde estaban todos esos? Solamente había 120 esperando ser investidos de poder de lo alto. El Señor dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Si uno no tiene sed de Dios, hay que pedirla. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios no tiene sed de Dios, ni no conoce tampoco el poder de Dios. En líneas generales, en cada iglesia evangélica habrá 10 o 15 o menos que están bien enchufados, los demás vienen a veces, colaboran un poquito, oran casi nunca, pero oran. Se necesita un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Ahora necesitamos recibirlo, porque por lo más que nos esforcemos, ¿no es cierto? Si a vos no te gusta algo o no te interesa algo, ¿qué no le interesa? A ver, vamos a decir, el juego de cricket. Entonces yo digo, interese, me manda una predicación impresionante sobre el juego de cricket y le digo, interésese. Y usted sigue sin interesarle el cricket, porque ni sabe, no entiende nada. ¿Amén? Ahora, si hubiera un toque que uno pudiera hacer y de repente usted es un fanático del cricket, pero no lo hay, pero sí lo hay, el bautismo del Espíritu Santo, que cuando un hombre de Dios impone las manos, una persona recibe aquello que en principio debe tener sed. Si no tiene sed, pídale tener sed de cosas mayores. Amén. Entonces dice: Juan ciertamente los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está justamente Jesús presente, todavía no se había ido al cielo. Amén. Y entonces, cuando ellos le preguntan sobre cosas políticas, sobre quién va a ganar las elecciones, o todas las cosas que uno está metido, en todas esas cosas, dice: no les toca a ustedes saber esas cosas. Dice, lo que sí les toca es recibir el poder de Dios. Y dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. Empezando por su núcleo familiar, ¿no? Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. O sea, en otras palabras, Dios nos está diciendo: olvídese de muchas cosas,
lo que tiene que ser usted es recibir el poder de Dios, y entonces me van a ser testigos. Van a hablar naturalmente en distintos lugares. Ahora, ¿cuál es el tiempo este? Este es el tiempo de los... Vamos a tomar el ejemplo de Pedro. Pedro, antes del bautismo en el Espíritu Santo, lo negó al Señor. Decía, no vayas a la cruz. Bueno, podríamos hablar de 10 o 12 cosas que Pedro se equivocaba. Era impetuoso, hacía muchas cosas, pero cuando recibió en Pentecostés el bautismo en el Espíritu Santo, Pedro con esos 120 cambiaron completamente. Amén. Entonces, Pedro y los 120 seguían con miedo dentro del aposento alto, a pesar de que habían visto a Jesús resucitado. No solamente eso, sino que lo vieron cuando Jesús ascendió al cielo. O sea, si nosotros hubiéramos visto eso, no sé, creo que tendríamos un poco de fe para hablarle a la gente, ¿no? Ven a Jesús que se levanta, como Él creó las leyes físicas, Él puede hacer cualquier cosa. No está limitado al tiempo, no está limitado a sus propios reglas. Él puede sanar huesos rotos, puede hacer cualquier cosa. Y puede levantarse del piso e irse al cielo, ¿no? Y los discípulos se quedaron asombrados. Entonces empezaron a orar. Y oraron 10 días. Y de repente el día de Pentecostés, que es el día de la cosecha, cayó el poder del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y esos 120 que estaban con miedo, que seguían con miedo, a pesar de haber visto a Jesús resucitado y que se iba al cielo, y todas esas cosas, seguían con miedo, salieron y empezaron a predicarle a todos, los romanos, a los judíos, a los griegos, a todos los judíos que habían venido por la fiesta de Pentecostés, y hablaban en otras lenguas, porque una de las señales del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Que es una lengua, puede ser 2 lenguas o 3, pero generalmente es una lengua que uno tiene que decirla. Aquel que nunca habló en lenguas, si no habla, nunca va a hablar en lenguas. O sea, a la mente, cuando uno ora, le vienen palabras raras y tiene que decirla en voz alta. Una vez que lo dice en voz alta, ya va hilvanando un idioma, y eso es la señal de hablar en lenguas. Es tan sencillo, ¿no?, que mucha gente lo desconoce. Ahora, ¿para quién es esto? Es para hacer con eficacia la obra de Dios, para hacerla como San Pablo, ¿no? Porque si San Pablo se ponía a dialogar con todos los corintios, que eran todos unos bochos que sabían todo lo de Aristóteles, ¿no? ¿Quién estudió Aristóteles? Yo. Platón, ¿quién estudió Platón? Yo. Sócrates. No me sirvió de nada eso, ¿no? Pero si empezaba a tratar de hablar de Aristóteles y todas esas cosas, hubiera sido una polémica total, porque había aristotélicos, había otros distintos maestros allí. Pero él les habló: Jesús murió en tu lugar, pagó tus pecados, y si lo recibís, sos salvo, recibís el Espíritu Santo, y sos templo del Espíritu Santo, y Dios te cambia.
Sos homosexual, deja de ser homosexual. Sos borracho, deja de ser borracho. Sos ladrón, deja de ser ladrón. Dice en 1 Corintios capítulo 6, y esto eran algunos de ustedes, pero ahora son santificados, son cambiados. Por eso no nos olvidemos, no nos asombremos de ver gente ultra tatuada, homosexuales, lesbianas o asesinos, porque no saben lo que hacen. Por eso Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque están tomados por demonios, a los cuales esas personas tienen que ser liberadas en oración. Por eso hay que orar muchísimo por las personas que usted conoce, para que Dios lo vaya liberando y le libere la mente, y Dios les va a preparar alguna circunstancia. Tal vez puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser algún problema sentimental. De alguna manera va a ir a alguien que le va a hablar del Señor, va a levantar los ojos arriba y va a recibir el mensaje de salvación. Por eso es tan importante que todos ustedes sepan cómo hacer entregar una persona a Jesús. Que sepan lo que tienen que decirle y animarse a decirle, ¿querés aceptar a Cristo? Y la persona va a aceptar a Jesús y va a cambiar completamente. Es increíble cómo cambia la cara de la persona que está con cara así de tristeza, que ya empieza a transformarse y uno se da cuenta que fue iluminado y ya está el Espíritu Santo ahí adentro. Ahora, después debe ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer la obra, dice Jesús, como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. ¿Cómo lo envió el Padre? Lo ungió con el Espíritu Santo y con poder para hacer bienes y para sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, hacer como Pablo, no tratar de convencer, sino decir el mensaje de Jesús, y si había un, no sé, paralítico, alguien que tenía problemas de huesos o cosas, mira, si Dios es Dios, te va a sanar. Si Dios no es Dios, no te va a sanar. El cristianismo es la única religión en la cual el fundador está vivo. Buda decía, busquen la verdad. Confucio decía, no encontré todavía lo que buscaba. Mahoma murió. Está en las tumbas. Jesús está al lado tuyo. Y adentro tuyo, si sos de Dios, para hacer las mismas cosas que Él hacía. Amén. Entonces, ahora, ¿para quién es este poder? Este poder sobrenatural. Dice así, Pedro, aquel que era temeroso, aquel que lo negó 3 veces cuando se le apareció, cuando estaba una esclava, que le dice, vos sos como él, no, y decía malas palabras y insultaba a Jesús con malas palabras, ¿no? Pero Jesús oraba para que su fe no falte. ¿Amén? Entonces, ese Pedro después recibió el bautismo en el Espíritu Santo y dice así, arrepiéntanse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y entonces recibirán el regalo, el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes, le decía allí, una vez abiertas ventanas, en medio de todos los romanos, en medio de aquellos que habían matado a Jesús, no le importaba nada, tenía la valentía del Espíritu Santo. Dice, porque para todos ustedes este es este poder, para todos ustedes, dice, y para vuestros hijos,
y para los que están lejos, y para todos aquellos que nuestro Señor llamare, o sea, nosotros. Amén. Ahora voy a explicarle rápidamente para qué tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque les expliqué más o menos lo que es, que hay poder, todo eso. Y en primer lugar, para que se manifiesten las señales. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Usted puede empezar a echar demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y Jesús dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. O sea, nosotros al expulsar demonios, traemos el reino de Dios a la tierra. Es una demostración. Los demonios no pueden resistir a una persona llena del Espíritu Santo. Y bueno, podría escribir muchos libros de liberaciones increíbles, de casas embrujadas que por la oración de quien les habla dejaron de estar embrujadas, personas endemoniadas que se levantaban en el aire y volaban así, y oramos y ¡pam! Se cayeron al piso, personas que entre los bancos se metían como serpientes así, cosa imposible porque es algo que una persona, ni el mejor atleta puede meterse así, era como se decía de goma, y se metían, ¿no? Y expulsamos los demonios y la persona quedaba sana. Y así ningún demonio se puede resistir a una persona llena del Espíritu Santo. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿sabe qué? Hay muchos demonios y hasta que molestan inclusive a los creyentes. Complejos, temores, miedos, ansiedades, odio, falta de perdón, cientos, que son distintos demonios que esos que se manifiestan cuando uno le ordena que se manifieste. El demonio quiere pasar desapercibido, porque si no, si está una persona que sabe expulsar demonios, lo echa. Entonces trata de quedarse en el molde para que no lo eche. Ahora, poder de Dios para que sucedan las señales, las mismas señales que Jesús hizo. Amén. Porque Jesús se movió en el poder del Espíritu Santo. Ahora voy a nombrar rápidamente evidencias externas. O sea, esas son evidencias que una persona puede ver en una persona que está llena del Espíritu Santo, que una es que habla en lenguas, otro es gozo. O sea, una persona que no está llena del Espíritu Santo no puede alabar al Señor con gozo. O sea, está siempre ahí. Y han visto, por ejemplo, supongamos que usted está sin el bautismo del Espíritu Santo y tiene dos personas al lado y están, oh Jesús, maravilloso Señor, y usted, Señor, quisiera, lo mira y dice, ¿cómo hace este para querer tanto a Jesús y este también? Y yo, tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Alaba a Dios, le sale a alabar a Dios. Le vienen deseos de agradar y servir a Dios y a los demás. Entonces una persona que la llena de Espíritu Santo está buscando servir, no ser servido. ¿Amén? Entonces empieza a decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Vieron? Hay gente indiferente. La gente indiferente. Viene el domingo, viene el otro domingo. ¿No? Hay gente que se sostiene, pero
personas que tienen deseo de servir a la iglesia, servir a Dios, servir de alguna manera. Entonces le vienen deseos sobrenaturales de agradar y servir a Dios y a los demás, que son deseos placenteros, ¿no? Porque dice, uy, ahora voy a tener que hacer. No, uno se goza en eso. Esas son cosas señales externas, que una persona puede ver, ¿no? O sea, si uno ve a una persona que cuando se está predicando está mirando la hora, o está pensando, o con el celular, tiene toda la semana para estar con el celular, no, pero justo está con el celular cuando Dios le puede hablar. Así que celulares acá, no. ¿Amén? Deseos de agradar a Dios se aumentan, y servir a los demás. Y se incrementan los frutos del Espíritu Santo y los dones, ¿no? Los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Entonces uno ve a una persona buena, esa persona está llena del Espíritu Santo. Nunca va a haber una persona llena del Espíritu Santo insultando a otro. No está llena del Espíritu Santo. ¿Amén? Y habla y testifica más de Dios. Lamentablemente, digamos, dentro de las iglesias evangélicas, muy pocos son llenos del Espíritu Santo, muy pocos testifican. Y repase su Facebook y vea cuántas cosas de Dios puso, cuántos mensajes de salvación puso, cuánto le interesa. Eso significa que si usted pone un mensaje de salvación, que puede copiarlo de los miles que pongo yo, o de mi señora, o cualquier otro, o de otro pastor, está diciendo que le está interesando a sus amigos, porque quiere que se salven, quiere que reciban. No haga como yo, que pongo todo de Dios, yo pongo de todo para que todos de repente elijan algo, ¿no? Y lo manden. Y cuando me fijo quién compartió, y aparece una cosita verde ahí, entonces ese compartió el mensaje. Y yo digo, que bueno, alguien que tiene por lo menos debe tener 300 amigos, 300 reciben el mensaje. Los que tienen Facebook, compartan, tengan garra, no tengan temor, ¿no? Algunos ponen todo de fútbol, otros ponen todo de construcción, otros ponen todo. Pongan algo de Dios. ¿Amén? Porque depende la salvación de muchas personas. Ahora, hay evidencias internas que se da cuenta del bautismo del Espíritu Santo, que se da cuenta la persona que lo recibe. Y uno es la unción. Y la unción es la capacitación sobrenatural de Dios para tener una tarea en la obra de Él. En este caso, predicar la palabra de Dios con poder. O sea, es autorizar, habilitar a una persona para que haga algo, y ese algo es hablar en el nombre de Dios. Es como cuando usted alquila un local pero no tiene la habilitación municipal. Entonces empieza a vender talco, y tiene la mercadería ahí, pero como no tiene la habilitación, viene uno y le vende un talco, pero todavía no puede. Ahora, cuando le llega la habilitación municipal, empieza a vender a todo el mundo. ¿Amén? Esa es la unción, ¿no? La capacitación, la habilitación para predicar. ¿Amén? Le nombro rápidamente. Entonces, si usted quiere recibirlo, ¿será usted uno de los 120 que estuvo en el aposento alto, o será de los 5.000 o 9.000 que comieron y no estuvieron ahí?
y no recibieron, pero piense bien, ¿no? 120 solos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos miles, además de esos que siguieron a Jesús cuando estaban repartiendo el pan y los pescados, los que vieron la resurrección de Lázaro, ¿cuántos habrán sido? ¿Cuántos habrán contado, ¿no? En el Sermón del Monte había miles. De repente tenía que meterse en el barco y meterse un poco en el agua porque la multitud era impresionante. Todos iban como para recibir, ¿no? Dios panes y peces, vamos a... Sí. Ahora, evidentemente son pocos los seguidores del Señor. Cuando el Señor en San Juan les decía la verdad y se la decía, se le fueron todos menos los 12. A veces se nos va mucha gente de la iglesia porque el pastor quiere que yo me case y yo quiero vivir en concubinato. Entonces ya no me gusta. Me voy a una iglesia que me permita vivir así y después se va al infierno. Tener la balanza media truchada. Pero no, nosotros vamos a hablar de la verdad. Amén. Entonces, ¿dónde estaban esos? No estaban. Acá Dios ha levantado paralíticos, ha estirado piernas, ha liberado personas endemoniadas, ha sanado huesos, ha enderezado caderas. ¿Ustedes saben lo que es para mí la alegría de ver a una persona que tiene la cadera torcida y orarle y que haga crack, 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 crack y se sana? O que estaba por internarlo porque le estaba fallando la cabeza o estaba endemoniada y están libres y ver y están viviendo y están bien. Y algunos están acá. Pero ¿saben lo que para mí ir por la calle y encontrarme de frente con una persona de esas y yo decirle hola, ¿cómo te va? Y me mira y se va. Pero me pasa muchísimo. Es un dolor muy grande. ¿Se da cuenta? Ahora, dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los valientes. Y los valientes lo arrebatan. Aquellos que se esfuerzan a pesar de todo. Después uno se entera que esa persona no lo saludó porque discutió con otro de la iglesia y qué sé yo, y uno no sabe nada, sin embargo, no lo saluda. Ahora, unos, dice la palabra de Dios, que vivían llenos del Espíritu Santo. Esteban, lleno de gracia y de poder, lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, recibe también, uno se da cuenta, un impulso para trabajar en las cosas de Dios. Entonces, por más que yo le dé cientos de mensajes como he dado, y le diga las ventajas, lo lindo que es trabajar para Dios, no. Dice, usted piensa, me gustaría que me guste, pero no me interesa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿A ver? Entonces recibe un impulso para trabajar y es un poder que nace de adentro
motivado por el amor de Dios que uno recibe al ser lleno del Espíritu Santo, porque el primer fruto del Espíritu Santo es amor, que se incrementa. Amén. Después viene un deseo de santidad y de pureza. Uno puede ser convertido, puede ser salvo, pero cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, uno ya le viene un deseo de santidad y de pureza, y ya hasta una mala palabra le parece algo medio que está hiriendo al Señor. Y dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces viene un deseo de santidad y de pureza que, a su vez, ese deseo de santidad y de pureza te lleva a vivir en santidad y pureza, y esa vivir en santidad y pureza te lleva a ser bendito, a tener bendición, a vivir en bendición. Deuteronomio 28, está: bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia. Recuerda, Deuteronomio 28. Cuando uno lee las bendiciones de la obediencia, uno dice: pero yo tengo que ser obediente, porque es increíble las bendiciones de la obediencia. Pero cuando lee las maldiciones de la desobediencia, que son el doble de las otras, dice: te vendrá esta enfermedad, te vendrá esto, te vendrá aquello, te vendrá lo otro. Vos decís, eso es lo que le pasa a la gente, por eso el mundo está. Porque viven en desobediencia a Dios. ¿Amén? Entonces, si uno está en obediencia, uno puede reclamar a Dios: Señor, y Dios responde. Pero si uno está en pecado, ¿qué va a decir si está en maldición? ¿Amén? Entonces, además viene una iluminación en las Escrituras. Las Escrituras, para una persona común que lee un poquito cada día o no lee nada cada día, no le interesa mucho. Pero aquel que es bautizado con el Espíritu Santo empieza a entender todas las Escrituras. Y se le iluminan las Escrituras. Y la Escritura le empieza a hablar. Y Dios le empieza a hablar por la Escritura. Y habla en un lugar y es Dios dándole la respuesta al problema que tenés. Y entonces la Biblia se hace, la palabra de Dios se hace lo que es, la palabra de Dios misma. De repente abrís en un lugar y no vas a nada, de repente vas ahí y te encontrás justo la solución a lo que vos necesitás. Pero como ahora sos lleno de aquel que escribió la Biblia, que es el Espíritu Santo, estás entendiendo todo. ¿Se entiende? Entonces, hay iluminación en las Escrituras, uno recibe más fe, se torna para uno, en realidad, todo lo escrito por el Espíritu Santo en la Biblia. Amigos míos, yo les contaba el otro día que dicen: no, pero la Biblia es de la época de los romanos, a mí no me interesa esa historia, ¿no? O sea, cree que, claro, está leyendo la vida de Alejandro Magno, ¿no? Y no es para él una palabra de Dios. Y porque no tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Amén? Después, cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, además de que se torna en realidad todo lo escrito, empiezan a aflorar virtudes y capacidades que antes no tenía o estaban en potencia en nosotros, y se incrementan las que teníamos. Por ejemplo, palabra de conocimiento. Yo nací con palabra de conocimiento, pero una palabra de conocimiento que yo sabía cosas, o sea, que era en potencia. O sea, yo sabía cosas y las decía, y me asombraba de que mi familia no lo entienda. Vamos a, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo, pero por ejemplo,
va a venir una terrible tormenta el jueves, ¿no? Y yo creía que mi papá y todos ya la sabían que iba a venir una tormenta el jueves. Yo decía, sí, porque la tormenta que viene el jueves, ¿qué tormenta que viene el jueves? Me decía. Pero yo sé que viene la tormenta el jueves. Y venía una tormenta el jueves. Después cuando me convertí, empecé a tener más. Y después cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, empecé hasta leer los pensamientos de las personas. Sabía lo que estaban hablando, lo que estaban pensando, lo que le había pasado, cosas así. Se incrementa la palabra de conocimiento, dones del Espíritu, dones de sanidad, de expulsión de demonios, todo. Eso es para aquellos que quieren entrar en lo sobrenatural. ¿No? ¿Cuánta gente en la Argentina está con el ocultismo y quiere saber cosas del futuro y se meten en cosas feas? Y cuando te metes en las cosas de Dios, empezás a saber el futuro. Porque dice que el Espíritu Santo te dará a conocer el futuro. Y eso es palabra correcta. No es una bruja que te dice, mirá, te va a pasar tal cosa que al final nunca te pasa. Es palabra de Dios. Entonces, se empiezan a manifestar a través nuestro en mayor medida los dones y los frutos del Espíritu. Por ejemplo, fe. Te viene fe. Estoy hablando esto para que vean el porqué, la importancia del bautismo del Espíritu Santo. ¿No? Yo siempre cuento, estaba con un pastor lleno del Espíritu Santo en General Madrid. Viene un hombre con un Ford Falcon viejo. Dice, se me quedó el auto, no ando. ¿Qué? Dice, no hay nada que resista el poder de Dios. Dice el pastor, ¿viste? Era un gaucho. Yo mirá, le pone la mano sobre el capó. En el nombre de Jesús, arregla este motor. Préndalo. ¡Pum! Prendió y arrancó. ¿Amén? Era glorioso esos días de aprender cosas que después uno lo ha hecho. Muchas veces me pasaron cosas similares también. Entonces, viene más deseo de orar. Miren, a veces hay las iglesias, miren, fórmula para que la iglesia crezca. Reuniones de oración. Orar. Orar es todo. Iglesia que no ora, iglesia que no crece. Iglesia que ora poco, iglesia que crece poco. Iglesia que ora mucho, iglesia que crece mucho. Las mayores iglesias del mundo son las que hay hermanitos. Nosotros tenemos abierto acá, viene 1, 2, 3. El otro día vine y había una persona. Y digo, Señor, ¿dónde están nosotros? ¿No? A veces, ¿a qué hora era? De 4 a 5, de 3 a 4 y de 4 a 5. Ven a orar. Tenemos que romper las fortalezas espirituales de maldad. Y cuando uno ora, se rompen las fortalezas espirituales de maldad. ¿No? Entonces, viene más deseo de orar y de estar a solas con el Señor Jesús. ¿No? O sea, Jesús se movía porque no le erraba cuando se movía, porque iba a hablar con el Padre. Y el Padre le decía todas las cosas. Entonces Jesús no le erraba. Ahora, si no iba a hablar con el Padre, le podía errar. ¿Amén? ¿Cuánto más nosotros que estamos más descolgados que nada en este mundo que cada día está más difícil? Entonces, empiezan a tener más deseo de orar. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, empieza a hablar con Jesús más. Y Dios lo empieza a utilizar más.
y Dios le empieza a dar sabiduría. Si alguien es negociante, el Señor, tengo dos opciones, firmar esto o firmar lo otro. Y el Señor te hace sentir, firma esto y ahí prosperás. Es conveniente. Es conveniente. Entonces, también se entiende más la voluntad de Dios. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, si no estás lleno del Espíritu Santo, podés cerrarle la voluntad de Dios. ¿Cuántos le han errado la voluntad de Dios? Cientos de pastores, inclusive, le han errado la voluntad de Dios. Había un pastor, siempre cuento, un pastor inglés en Mar del Plata, buenísimo, pero justo se declaró la guerra de las Malvinas y la voluntad de Dios era que él se quede en Mar del Plata, porque lo iba a guardar. Y como era inglés, le dio miedo y se dejó la iglesia y se fue a Inglaterra. Cuando pisó Inglaterra, se murió. Le erró la voluntad de Dios. Estaba desenchufado, el miedo pudo más. Y era un santo ese hombre, yo lo conocí, era el pastor de Mar del Plata. Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, comprende más la voluntad de Dios. Esa persona no estaba llena del Espíritu Santo, ese pastor, porque no creía eso. Por eso le pasó eso. Entonces, se comprende y empieza a captar la voluntad de Dios. ¿Es voluntad de Dios que esté acá? ¿Es voluntad de Dios que esté allá? ¿Es voluntad de Dios que haga esto? ¿Y cuán importante es saber la voluntad de Dios para tu vida? ¿Es voluntad de Dios que me case con esta persona? Y la persona dice, miren ese programa de televisión y dice, me contacté con no sé quién, conocí a uno, bueno, me caso, a ver cómo me va. Pará. No es tan ahí te rompe el corazón o rompes el corazón a otro. Y bueno, qué sé yo, y vivir en una nebulosa. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo, porque no tienen la confirmación de Dios. Mi amigo Daniel dos Santos, el brasilero, se casó en el mismo mes que conoció a la esposa. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, esta es tu esposa. Capta la voluntad de Dios y hasta hoy, después de 45 años, y yo también tuve un mes de novio con la gente. Porque sabía que era la voluntad de Dios. Ahora, si usted está dudando, no lo haga. No es muy recomendable para los que no tienen revelación de Dios, ¿no? Mejor conozca bien, porque los primeros 6 meses de cuando está de novio, el tipo se comporta muy bien y qué sé yo, pero de repente usted le pisa el callo y entonces se manifiesta como es y después va a tener que bancar si se casa, ¿no? Entonces cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo se comprende más la voluntad de Dios, se hace más real a Jesús, y se abren las puertas a lo sobrenatural. O sea, cuando uno ha cruzado la frontera, recibido el bautismo del Espíritu Santo, se abren las puertas a lo sobrenatural. Uno puede decir, y uno lo respalda, lo que pasa es que la incredulidad nuestra de la religión, ¿no? Porque la religión trae incredulidad, pero uno puede decir, Jesús dijo, y es exagerado Jesús, ¿no? Diría ese señor, si usted le dijera a este árbol que está ahí, levantate, salite de la tierra con toda la raíz y plantate en el mar y creyeren, les obedecería. ¿No le parece un poco exagerado? Pero es así. Por eso la fe hay que alimentarla. Si yo hubiera escrito eso, o otra persona hubiera escrito, pero este pastor está loco, fue Jesús el que dijo eso. Que podremos decirle a un árbol, levantate, desarraigate y plantate en el mar, y lo haría.
Así que sin límites es la fe que podemos tener. Amén. 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 Entonces uno empieza a tener sueños, visiones, sanidades, hambre por conocer más de Dios, recibe inspiración para predicar el aquí y ahora. Uno puede predicar muchos mensajes, pero hay mensajes que son para aquí y ahora. Recibe más gozo, y uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo hoy. Amén. Amén. Entonces, dice Jesús a la samaritana, ¿se acuerdan? Dice, la samaritana dice, cuando Jesús le pide agua, y ella le dice, pero no tenés ni con qué sacarla. Y Jesús le dice, si supieras quién le está hablando, tú le pedirías y yo te daría agua viva, que es el Espíritu Santo. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. ¿Amén? Y la mujer, ¿sabe lo que dice? Lo que tienen que decir ustedes: Señor, dame esa agua. Amén. Dame esa agua. Entonces dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es gratis. Amén. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo es algo gratis, pero usted tiene que desearlo. Amén. Tiene que desearlo. Entonces, debemos tener sed. ¿Cómo recibirlo? A ver, ahora vamos a resumir y después vamos a orar. ¿Cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Tener sed, tener ganas de recibirlo, primero. Ir a una persona, ir a Jesús, o a una persona, a un ministro de Dios, que le imponga las manos para recibir el Espíritu Santo. Creer que lo recibió y ya está. Amén. Yo cuando oró una persona me puso las manos, yo dije, ya está, ya lo recibí. A la noche siguiente se me aparecieron ángeles. Empecé a entrar en la esfera espiritual. No te digo que a usted se le van a aparecer ángeles, pero empecé a tener discernimiento y cambió completamente mi vida. Pero no sentí nada. Simplemente un calorcito así cuando oró el hombre, y una paz. Pero después entraba en una casa endemoniada y pulsaba a los demonios y salían corriendo, que era impresionante. Amén. Amén. Aquellos que nunca han hablado en lenguas, les vamos a dar la prioridad. Sí, o sea, voy a hacer que pasen, ¿no? Aquí al frente, voy a pedir que pasen. Y yo voy a hacer una oración de 3 minutos por cada uno. Voy a reprender todo espíritu que lo tiene atado, y a un espíritu de enfermedad, y después me voy a orar para que sea lleno de espíritu. ¿Amén? Así que los que hayan hablado en lenguas ya están llenos de espíritu, no pasen. Si quieren pasar,